Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 19 de marzo de 2020. Calendario económico. Comenzamos hoy con cifras de confianza o clima de los negocios en Alemania, como era de esperarse, fuerte contracción en la lectura del mes de marzo, cayendo desde 96 hacia 88 unidades para el indicador agregado. El de expectativas bajó de 93 a 82. De la situación actual se moderó menos, es decir, el mercado cree que lo peor está por venir, con lo cual desde el lado económico estamos de acuerdo, no necesariamente desde el punto de vista del mercado de capitales, que como ustedes bien saben, reacciona anticipadamente. Hoy se van a conocer también cifras de balanza de cuenta corriente en los Estados, o la cuenta corriente en los Estados Unidos, déficit muy cercano a lo estimado, 110 billones de dólares. Indicadores líderes, estamos a la expectativa en algunos minutos y se dio a conocer las cifras de solicitudes de subsidios al desempleo, que por lo que ha venido ocurriendo en varias partes del mundo, estamos viendo pues moderación más bien o reducción en la actividad económica. Pues era normal que se incrementara estas solicitudes, superando incluso lo que el mercado había estimado, que solo era un incremento de 211.000 a 220.000. La cifra fue de 281.000. De aquí en adelante hay que prepararse para que durante varias semanas tengamos incremento en este indicador. Esperemos que todas las medidas que se han venido adoptando por parte de los diferentes bancos centrales y los planes fiscales que van a estar saliendo, ya hay uno, pero esperamos que salgan unos nuevos, nos sirva para, digamos, reversar esta situación más adelante. Entre los datos que nos quedan pendientes para la jornada, tenemos en Colombia las cifras de importaciones y de balanza comercial. Obviamente este tema de importaciones correspondientes al mes de enero nos van a salir alta, pero pues digamos que es previsible que así sea. Hay algunas colocaciones en los Estados Unidos de muy corto plazo, de 4 y 8 semanas. Más cuando hables. Sí. Este botón de acá, este es el volumen. Tú lo mantienes oprimido, así súper fuerte, y ya se baja el volumen. Lo mantienes oprimido así solo. Pero es que está molestando el internet, ¿cierto? Mira, ¿por qué no suena? No, yo solo oigo allí. Mientras tanto, desde el lado de los mercados, hemos tenido pues nuevamente jornadas muy fuertes a la baja el día de ayer, con suspensión en algunos mercados, nuevamente en el tema colombiano, en Estados Unidos. Esta situación, lo que se presentaba normal en el 2008, acumulado durante varios días, es decir, durante una semana, podemos decirlo así, ahora con temas de algoritmos y la incertidumbre de qué es lo que toca hacer para hacer frente a este tema de la pandemia, pues se está logrando en un solo día. Así que se ha vuelto costumbre este tema de las suspensiones en los mercados. Obviamente hemos recibido varios estudios o reportes donde mencionan que por lo menos para el caso de los Estados Unidos se está exagerando en este momento en las caídas, pero desde el punto de vista práctico de la toma de decisiones de los inversionistas, como hemos mencionado ya hace 3 semanas, es totalmente entendible que esta sea la respuesta que ellos están implementando. Muchas noticias tenemos para el mercado de renta variable en el mundo. Ayer, sin pena ni gloria, pasó la posibilidad de que los creadores de mercado puedan utilizar las acciones como colateral para asistir a la línea de liquidez de la Reserva Federal. Como vimos, el mercado siguió desplomándose. Hoy, por lo menos al arranque, había expectativas por una nueva estrategia que estaba lanzando el Banco Central Europeo, pero pues lastimosamente, digamos que todavía no se ve que haya tenido un impacto por lo menos consistente. Estamos viendo que los futuros en Estados Unidos descendían hace unos minutos cerca del 2%, ahora lo hacen el 1%, y el mercado europeo sí está cayendo muy moderadamente. En este momento cae cerca del punto
6%, antes era cerca del 0.4%. Así que esta bazuca utilizada por el Banco Central Europeo, que explicaremos más adelante, todavía pues no fue o no tuvo un impacto directo y de corto plazo en la dinámica del mercado de renta fija. Mientras tanto, por contagio de un empleado y de un operador, el mercado NYSE en los Estados Unidos tendrá operaciones a partir de la próxima semana solo de carácter electrónico, va a cerrar su piso de negociación. El Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de estímulo fiscal y ya están trabajando en uno segundo. Con este plan que fue aprobado, pues se va a poder girar cheques a las familias en los Estados Unidos para de alguna manera tratar de compensar o de moderar la posible caída de la demanda, pero pues ante estas restricciones de movilidad, como ya lo han señalado por varios días, pues es difícil que estos planes tengan un impacto rápido. Mientras tanto, en los Estados Unidos el nivel de contagio ya superó los 8,000, la cantidad de muertes son cercanas a las 150 y para que hagan una comparación, ya hoy Estados Unidos está en el mismo nivel de Corea del Sur de contagio, pero lo supera con creces en el tema de las víctimas fatales. Aquí nos están mostrando en prensa cuál ha sido el éxito de los coreanos y fue que desde un comienzo hicieron pruebas masivas, contuvieron el virus porque tuvieron muy buena información y digamos que aquí falló los Estados Unidos en el arranque. En apariencia ya hemos visto noticias que hay drive-thru para tomar pruebas en los hospitales para que las personas no entren en los hospitales de Estados Unidos y congestionen aún más las salas de emergencia. Creemos que pues ya Estados Unidos está un poquito más encarrilado en lo que es la lucha contra este COVID. Y desde el lado corporativo, Amazon anunció el contagio o el primer contagio de una persona que estaba en la línea, en una unidad de despacho en Queens. Cerró la línea de despacho y digamos que son uno de los elementos o de los riesgos que hay que estar considerando próximamente. Por otra parte, Tesla va a anunciar o se puso a disposición, lo mismo que hizo General Motors el día de ayer, de poder fabricar ventiladores para asistencia en los hospitales, asistencia pues para respirar. Esto se parece muy al estilo de la época de la guerra, donde varias compañías en Estados Unidos modificaron sus negocios tradicionales para suministrar elementos para el tema de la guerra. Lo que estamos viendo es otra clase de guerra, digamos, lo podemos calificar la Tercera Guerra Mundial, pero no es contra un país o un estado como tal, sino es contra este tema del coronavirus. Y el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, volvió a hablar de compra de acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, aquellas compañías que necesiten como un salvamento por parte de los contribuyentes. Esto pues son ideas que ellos han venido trabajando, pero pues que todavía obviamente falta para poder ser implementadas. Y en Inglaterra, Londres decidió cerrar 40 estaciones del subterráneo, del metro, mientras que los contagios en toda Europa ya superaron a los que se habían identificado en China. Recuerden que el número de contagios es de 210,000, mientras que en China estamos muy cerca de los 81,000, se ha venido moderando de manera sustancial. Hoy nuevamente han mencionado el éxito de que ya en Wuhan no se identificó ningún nuevo caso, pero obviamente no están soltando de manera importante las restricciones. Llamativo, el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, anunció o confirmó que fue contagiado también. Hemos visto cómo esto ha venido escalando de manera acelerada, donde altas personalidades o personas con cargos importantes lo han venido ratificando. En China tenemos resultados mixtos de las primeras pruebas médicas. Recuerden que teníamos una medicina para el VIH que estaba siendo probada en contra de esto por información, en apariencia mala, información de que tenía las mismas características del VIH. Y otra compañía que tenía una medicina para temas de influenza que también estaban siendo probadas. Pues bien, la del VIH parece que no tuvo ningún tipo de efecto, es decir, no ayudó en nada, mientras que la otra, de una compañía Fujifilm, en apariencia estaría dando señales de una recuperación más acelerada de las personas pues, que han tomado este tratamiento. Veremos y continuaremos informando acerca de este tipo de avances. Mientras tanto, en el lado de las monedas continúa la búsqueda de refugio en dólar. Hemos tenido unos fuertes movimientos. Desde el 9 de marzo hasta hoy, pues las monedas de América Latina se han desplomado, el peso mexicano 15%, el real de Brasil casi el 9%, el peso colombiano el 7,5%, el peso chileno el 3,5%, y en las otras monedas de referencia en el mundo, en las otras monedas de reserva, pues también el movimiento ha sido muy importante.
tal vez lo más relevante desde las grandes, la caída de la libra esterlina de casi el 12%, ni siquiera como mencionábamos ayer, durante el tema del Brexit, la libra se había cotizado por debajo del 1.20, hoy estamos en 1.15 dólares por libra. Tenemos otras monedas obviamente importantes como el yen japonés ha perdido el 7%, el euro el 5,5%, el franco suizo el 5%, a pesar de que pues, hemos tenido diferentes actuaciones de bancos centrales para tratar de tranquilizar a los mercados. Por ahora, el tema continúa siendo muy complicado. En temas de commodities, veíamos ayer nuevos mínimos de los últimos 20 años para el petróleo. La situación viene cambiando muy rápidamente, por eso, pues, en temas de petróleo, el precio que veíamos esta madrugada para el tema del WTI era de $22.02, se ha mantenido ahí. Y para el tema del Brent, el precio que hemos estado observando, que observamos muy temprano, era de $26 el barril. En este momento pues está en los 25,75. De alguna manera podemos decir que hoy una, entre comillas, estabilización del precio del dólar en muy bajos niveles. Ayer vimos dos noticias. Arabia Saudita manifestaba que estaba pues decidido a cumplir con su advertencia de incrementar la producción a los 12.3 millones de barriles en abril, desde un nivel cercano a los 9 millones, mientras que los rusos dijeron que eventualmente esto ya estaba bueno, que ya era más que suficiente, que ellos preferían niveles de precios de petróleo un poco más altos. Recuerden que hace 2 semanas los rusos decían que ellos estaban totalmente tranquilos con lo que estaba sucediendo en el mercado. Eventualmente esta manifestación de los rusos de alguna manera pueda estar generando algo de expectativas entre los inversionistas, o por lo menos un freno en esta caída que pues ha sido vertiginosa. En el sector petrolero, pues ayer ya vimos cómo Standard & Poor's le bajaba la calificación a ExxonMobil, bueno, antier. Hoy vimos ya el anuncio de Moody's de que los bonos de Occidental son bonos de carácter especulativo ahora, debido a esa adquisición planeada de 37 billones de dólares de Anadarko, compañía pues que tiene muchos campos en temas de shale oil, que precisamente en este momento pues nadie quiere tener. Así que esto pues es simplemente consecuencias adicionales del tema de la crisis. Mientras tanto, en temas de renta fija, hemos tenido todavía mucha volatilidad. Los tesoros a 10 años han ido del 1% al 1,20% el día de ayer en varias ocasiones. Esto no es normal. Hoy estamos en la mitad de ese rango. Las medidas que ha tratado de implementar la Reserva Federal para reducir la volatilidad todavía no le están dando el resultado deseado. Esto puede demorarse un poco. Creemos nosotros, como hemos manifestado, que son medidas en la línea indicada hacia dónde deben estar dirigidas, pero pues como hemos mencionado, el desconocimiento de cómo se trata una pandemia y cómo se recupera uno de una pandemia es lo que hace que los mercados estén pues tan desalineados en este momento. Esto en cierta medida o estos niveles de volatilidad ha hecho que se hagan llamados a margen en muchas plataformas y de acuerdo a Bloomberg se ha reportado un descenso de las operaciones apalancadas en cerca de 150 billones de dólares en futuros de tesoros. Lo mismo parece estar ocurriendo en tema europeo, así que estas grandes volatilidades no son buenas para el funcionamiento del mercado y de alguna manera es una consecuencia más de los niveles tan altos de preocupación que tienen los inversionistas. Mientras tanto, la Fed en una medida adicional ha tomado 7 medidas en las últimas 2 semanas para tratar de mitigar todo este problema. La Reserva Federal decidió aceptar que los money market funds o los fondos que gestionan recursos del mercado monetario, es decir, inversiones de muy cortico plazo, puedan ir a los mecanismos de liquidez que ella está suministrando al mercado, y esto es una clara alusión a lo que venía ocurriendo en el tema de papeles comerciales, algo que mencionamos nosotros en nuestros anteriores comités, que se estaban desalineando tanto que los spreads de papeles comerciales eran ya de 100 puntos básicos en este momento, de empresas de muy buena calidad, algo que no tiene mucho sentido. Así que continuamos viendo cómo la Fed intenta hacer que el mercado de liquidez fluya en la economía, pero pues hay muchas dificultades. Ayer el Banco Central Europeo nos anunció un nuevo paquete de medidas, son unas compras de 750 billones de euros adicionales a las anunciadas previamente. Esto fue calificado como el Pandemic QE, digámoslo así, y en total
este año estarán adquiriendo cerca de 1.1 trillones de euros, equivalente al 6% del PIB de la zona euro. Esto es un paquete grande ya. Sí tuvo implicaciones en el mercado de renta fija, no en el accionario como estamos viendo, no le está alegrando subir. Eventualmente uno puede pensar que por lo menos no está desplomándose, pero en el mercado de renta fija es más tangible su impacto, sobre todo para los bonos italianos, españoles, portugueses y los griegos. Los bonos italianos han caído en cerca de 60 puntos básicos en su tasa de descuento, 1.8% a 10 años, esto está muy bien, se reduce el spread frente a los bonos alemanes, los bonos españoles 40 básicos más o menos, un poco menos, y los portugueses también un nivel muy cercano. Los griegos cayeron cerca de 150, 140 básicos, como estamos viendo en este momento, y es porque el Banco Central Europeo dice que vamos a hacer algunas excepciones y vamos a aceptar la deuda griega para nuestros mecanismos de liquidez. Y hay otra referencia que nos gustó mucho, que ya lo había hecho su antecesor, el italiano Mario Draghi, la francesa, hoy presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, manifestaba que ellos consideran que no hay ningún límite en su compromiso para sostener el euro, para defender el euro, para respaldar al euro. Así que estas referencias son importantes, muestran el compromiso desde el lado de la autoridad de política monetaria. Ahora, como hemos mencionado en varias ocasiones, el balón está en el campo de la política fiscal y en este momento hay de alguna manera consenso en que no importa que se incremente la deuda en el corto plazo, hay que atajar esto lo más rápido posible y más adelante pues se tendrán que tomar las decisiones dolorosas para hacer los pagos de la deuda, pero que en este momento hay que evitar un tema de efecto social más fuerte. Varios bancos centrales han tomado decisiones o adoptado decisiones en el mundo. Hemos tenido Australia, Japón, Israel, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Brasil, Noruega y Colombia, pero algo tal vez más relevante, la Fed amplió sus líneas de crédito o de swap cruzados de dólares de los 5 países que habíamos mencionado en el anterior comité a 9 países nuevos, y esto pues incluye también a países de América Latina como México y Brasil. Esperamos que tal vez estas medidas más adelante ayuden a reducir estas exigencias de dólares de América Latina, o por lo menos estos movimientos tan abruptos. Goldman Sachs cree que América Latina se va a contraer, lo mismo dice ahora Credit Suisse. Recuerden que este año 2020 vamos a continuar con el proceso de recuperación, ya este tema del coronavirus lo ha descartado completamente y algunos participantes del mercado consideran que va a haber contracción en América Latina. En Colombia, como mencionamos ayer, nosotros ya nos estamos pasando de comenzamos el año con una proyección de 3.4 con sesgo alcista, luego la semana pasada nos cambiamos a niveles del 3%, esta semana creemos que creceríamos este año, si al caso, del 2%, y pues hay otros participantes del mercado que son incluso más ácidos que nosotros para el caso de América Latina, con contracciones del PIB. Anuncios adicionales en el lado de México, pues hemos tenido la primera muerte confirmada ya. En apariencia, pues hay rumores que en otros países de América Latina también, pero no se ha anunciado oficialmente. Argentina va a la tercera muerte y el presidente del Senado de Brasil ya confirmó también que estaba contagiado del coronavirus. Eso es todo por ahora, los dejamos con las noticias del mercado colombiano. ¿Cómo es que leo esto? Gracias, Daniel. En cuanto a las noticias del mercado colombiano, el día de ayer el DANE informó que la confianza del consumidor en Colombia registró una caída de hasta menos 11.2% en febrero, desde el menos 1.2% registrado en enero. Este resultado obedeció principalmente a una disminución en el índice de expectativas del consumidor, que pasó a menos 12 desde menos 0.3, y a una reducción en el índice de condiciones económicas, que bajó desde 0.4 hasta 0.4 desde 1.8. La disposición para adquirir vivienda en las 5 principales ciudades se contrajo desde 1.8 hasta 0.2%, y de la misma manera para adquirir bienes durables de menos 7.14% en enero a menos 11.3% en febrero. Y en cuanto a la adquisición de vehículos, una reducción desde el menos 39.5% hasta el menos 48.4%. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció el uso de recursos por 14.8 billones de pesos para poner en marcha las medidas económicas anunciadas por el presidente Iván Duque. 12.1 billones que provendrán de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización de Petróleo, y otros 2.7 billones que están en ahorros de naturaleza pensional, que no deberán usar hasta dentro de 15 años o más,
que están depositados en el Fondo de Pensiones Territoriales. A la vez afirmó que no incurrirá en deuda adicional ni solicitará espacio adicional para tener un mayor déficit fiscal. Por último, se respaldará en programas de garantías crediticias con los excesos de liquidez de entidades públicas y que pueden llegar a sumar 48 billones de pesos. Por otro lado, el ministro del Interior generó dudas sobre la viabilidad y el cumplimiento de medidas tomadas por gobernadores y alcaldes sobre toques de queda en algunos municipios y el simulacro anunciado por la alcaldesa Claudia López al expedir un decreto donde el gobierno indicó que la dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y de mitigar sus efectos estará a cargo del presidente. Además, indicó que estas instrucciones deben coordinarse previamente con presidencia y con la fuerza pública. Frente a esto, Claudia López, junto con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se pronunciaron y afirmaron que el simulacro sigue en pie al ser ya consultado y coordinado con la presidencia. Eso es todo por las noticias del mercado local. Los dejamos con Raúl para el informe del mercado accionario. El índice Colcap en la jornada del día de ayer también fue suspendido por cuarta vez consecutiva dentro de los últimos 10 días y por un continuo entorno de mayor aversión a riesgo en el mundo. A su vez fue con volúmenes de negociación por encima del promedio. Se negociaron 172 mil millones de pesos, donde la especie con mayor volumen de negociación fue con 40 millones de pesos. Ganó valor en la jornada de ayer y la que registró mayores desvalorizaciones fue BMC con un 50%. El día de hoy el Colcap se mantendría como tal ese débil comportamiento. Cabe recordar que el día de ayer registró un nuevo mínimo histórico del Colcap. Cuando vemos el IGBC son niveles mínimos de más de una década. A su vez el día de hoy dos señales encontradas, recuperaciones levemente sobre los precios del crudo. Sí, los mercados afuera se mantienen débiles ante esa preocupación de una mayor probabilidad de recesión en el mundo, así como tal del COVID-19, por lo cual seguiría como tal manteniendo ese débil comportamiento sobre las acciones en Colombia. Consideramos que ese débil comportamiento se podría extender durante varias semanas. Por el lado de noticias, Ecopetrol, que su asamblea de accionistas del 27 de marzo será virtual y será transmitida en directo vía streaming por la página web de Ecopetrol, ecopetrol.com.co, y abierta en el canal institucional a partir de las 9 a.m. hora de Bogotá. Además, según Bloomberg, la venta de 500.000 barriles de crudo de Vasco, que prefieren almacenarlo ante esta nueva coyuntura, algo que se podría extender a diferentes contratos de la compañía, donde ante este entorno de precios del barril por debajo de los $30, posiblemente la petrolera colombiana prefiera almacenar petróleo en vez de venderlo. Por el lado de resultados, en la jornada del día de ayer consideramos que Canacol tuvo resultados positivos. Destacamos principalmente que la producción total se incrementó un 55% en términos anuales, lo anterior ante la casi completa incorporación de todos, de Promigas. Cabe recordar que estamos hablando de unos 100 millones de pies cúbicos día de gas, y también la producción ascendió hasta unos 180 contra 116 millones de pies cúbicos día en comparación al 4T 18. Generó un incremento de los ingresos aproximadamente de un 30%. Esto como tal mantiene la buena dinámica de la petrolera canadiense en lo corrido del año, y a su vez se mantuvo logró una leve disminución de los costos y los incremento del EBITDA de hasta un 36%, ubicándose en unos 43 millones de dólares. Según teniendo en cuenta esos resultados, la compañía también mencionó que realizó un incremento de sus reservas
comprobadas más probables, es decir, 2P, aumentaron un 12% en términos anuales y se ubicaron en unos 624 billones de pies cúbicos. En la anterior desincorporación de reservas, el índice de reemplazo de reservas 2P aumentó a 224%. Cabe recordar que ese era uno de los temas a monitorear, ya que las reservas de Canacol son relativamente bajas y ante este incremento de producción había que incrementar ese índice de reemplazo de reservas. Teníamos un índice de reemplazo de reservas entre el 2017 y 2018 cerca de un 1%. En este trimestre llegaron a un índice de reemplazo de reservas de 200%, una noticia que genera bastante tranquilidad en el mercado. Pues sigue haciendo muy bien la tarea. Teniendo en cuenta lo anterior, a su vez el periodo también finalizó con un ingreso neto de unos 25 millones de dólares, lo cual son unas ganancias atractivas de unos 34 millones de dólares, y lo cual, teniendo en cuenta un programa de dividendos trimestrales anunciado por la compañía de unos 7 millones de dólares, el payout ratio se ubicaría sobre un 82% y a precios de hoy estaríamos hablando de una rentabilidad del dividendo del 7,8%. Es decir, un dividendo bastante relevante. Como tal, mantenemos esa la petrolera canadiense y esperamos que mantenga un buen comportamiento en la medida de que se mejore el entorno internacional en cuanto a este tema de la pandemia del coronavirus. A su vez, le espera perforar 12 pozos adicionales y también avanzar con la incorporación total de los 100 millones de pies cúbicos de gas por parte de Jobo Medellín. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de preferencial Grupo Sura, la cual en la jornada del día de ayer registró un pico de cierre. Consideramos que lo anterior está principalmente impactado por este entorno de mayor aversión a riesgo. Sin embargo, consideramos que esto ya se está yendo un poquito la mano. Consideramos que es al momento de hacer como tal cuentas, estaríamos hablando que tan solo el portafolio de la compañía está valorado por encima de los 20.000 pesos. Estamos, ni siquiera el valor del precio de la acción está incorporado de la compañía. Estamos como tal hablando que el portafolio de la compañía es principalmente Bancolombia, Grupo Sura, Nutresa, Protección, Enca, entre otras como tal inversiones que no están listadas en el Registro Nacional de Valores, es decir, al precio de hoy no se está incorporando ni de la totalidad del portafolio y tampoco se está teniendo en cuenta la valoración como tal de Suramericana y demás filiales. Consideramos que en la medida que se estabiliza el entorno internacional son niveles bastante atractivos de entrada sobre la especie. Y finalmente tenemos la acción de Bancolombia, la cual muy en línea con ese entorno retador se ha desvalorizado el corrido del año, afectado principalmente por la situación de los inversionistas en el mundo. Vemos que el impacto del coronavirus ante los fundamentales de la compañía es moderado y hasta abajo, donde como tal al momento de hacer un análisis se tendría que una exposición inferior al 10% la comercial a los sectores más afectados. Hablamos principalmente del sector de petróleo, aerolíneas, es decir, la exposición de Bancolombia sobre esta cartera es bajo, y a su vez, por otra parte, según Santander, las entidades financieras en Colombia tienen fundamentales sólidos para enfrentar esta coyuntura, bastante atractivos de entrada sobre la entidad financiera colombiana, ya que en la medida que también se estabilice las desvalorizaciones, pues se podrían encontrar unos pisos bastante relevantes sobre estos niveles. Cabe recordar que estamos en niveles no observados desde mediados del 2016. Esto fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. En temas de dólar, el Banco de la República anunció una operación swap, la primera de su historia, en la que va a vender dólares, 400 millones de dólares el día de hoy de contado, y con el compromiso de que en unos 60 días
los va a recomprar. Es decir, como dice la canción, no hay cama para tanta gente, pues no hay reservas para tanta gente en este momento. El Banco de la República no se puede dar el lujo de reducir el nivel de reservas, pero sí de corto plazo, bajo esa expectativa de que esto es un evento simplemente de corto plazo, inyecta liquidez para luego recuperarla y no reducir como ese colchón que tiene Colombia. Hemos insistido que estas reservas internacionales tienen que ser utilizadas en esta ocasión solamente para casos de extrema necesidad, temas médicos, equipos, medicinas, etcétera, etcétera, y de alguna manera ayudar a mitigar estos temas. Así que desde el punto de vista del dólar del día de hoy, abrimos muy arriba, abrimos en los 4.230, ya en este momento se ha apaciguado eventualmente esto que mencionamos al comienzo del comité, que acaba de salir hace un minuto, de las líneas de liquidez de la Reserva Federal directamente con Brasil y con México, de alguna forma por correlación, pueda ayudar a algo en Colombia. Como hemos mencionado, estas líneas de liquidez no generan precio para el tema de los activos, pero sí lo que están buscando hacer es impedir que la dificultad de negociación del mercado sea un elemento más para que las monedas de América Latina se debiliten. Ya por sí tenemos fundamentales que van para abajo, como el tema del petróleo, entonces esto es esa medida. Desde el lado técnico, muy difícil, como ha sido esta semana, establecer niveles. Hoy tenemos, pues como mencionamos, actualmente se está negociando en 4.130 el dólar, pero ya marcó un nuevo máximo hacia los 4.200, entonces pues incluso fijar cuál es el rango de negociación es muy atrevido en esta situación. Desde el punto de vista entonces hacia abajo, de todas maneras hay un nivel de soporte que está muy cerca en esta banda media que tenemos aquí de los 4.110 dólares, pesos por dólar, que digo, y hacia arriba, ya que tocamos el 4.230, pues ese es un nivel de referencia nuevo y el siguiente nivel estaría muy cerca de los 4.170. Entonces, para hoy, abajo 410, 470 y 4.230 como niveles a considerar. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija, pues donde obviamente el Banco Central de Colombia ayer generó mucha expectativa, una hora esperando la rueda de prensa desde que le anunció que en unos minutos lo iba a realizar y no hubo ningún tipo de medida así como espectacular desde el punto de vista de impacto, pero sí que acompañan todas estas medidas que están buscando garantizar la liquidez entre los diferentes participantes del mercado, donde ahora, me anticipo un poco a Sharon, le pido disculpas, los fondos de pensiones van a tener línea directa para llegar al Banco de la República, ya no lo tienen que hacer a través de intermediarios del mercado bancario ni de intermediarios del mercado cambiario. Eso es todo por ahora, los dejo con Sharon para la información. Gracias, Daniel. Le recordamos a todos nuestra recomendación en títulos de deuda corporativa, títulos, la recomendación neutral en todos los plazos y todas las referencias. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo desvalorizaciones en todas las referencias y en los plazos analizados, donde los TES-UR continúan siendo los más desvalorizados y los TES en pesos los menos desvalorizados. En la jornada anterior, tanto los TES del 24 como los TES del 28 presentaron desvalorizaciones, cerrando en 7.75 y 8.8 respectivamente. La curva TES tasa fija se desvalorizó en promedio 47 puntos básicos y en línea con este movimiento, la curva TES-UR se desvalorizó 17 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa se operaron cerca de 449.000 millones a través del sistema transaccional y 724.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, seguido por IPC del 20 e IBERES del 20. Como mencionaba Daniel anteriormente, el Banco de la República anunció medidas adicionales para asegurar liquidez en el mercado local en su reunión extraordinaria del día de ayer. Las medidas principales para fortalecer la liquidez en pesos, como ya bien decía Daniel, son más entidades participando directamente con el Banco de la República al permitir que fondos de pensiones y compañías de seguros tengan acceso a liquidez provista por el Banco Central. Segundo, extienden los plazos repos con títulos de deuda privada a 90 días desde 30 días y los repos con títulos de deuda pública a 60 días desde un día. También aumentan el cupo de los repos de 20 billones de pesos, a 23.5 billones de pesos. En cuanto a las medidas para fortalecer la liquidez en dólares, se subastarán swaps de dólares por 400 millones de dólares, en los cuales el Banco de la República venderá dólares de contado y los comprará a futuro en 60 días.
Con esta medida pretende brindar liquidez transitoria en dólares a no solo los intermediarios tradicionales del mercado cambiario, sino también a sociedades administradoras de pensiones y cesantías en posición propia y a sus fondos administrados, con el propósito de aliviar las presiones en el mercado cambiario. Cabe recordar que el Banco de la República no hace operaciones con reservas desde 2016. Adicionalmente, el banco anunció que no tiene intenciones de tocar la tasa de intervención y que los non-delivery forward a 30 días se mantienen y que no han considerado desacumular ni comprar nuevas reservas. Mencionan que seguirán monitoreando de cerca la dinámica del mercado para tomar las decisiones pertinentes. Eso fue todo por el comité del día de hoy y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.